Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Majo, bienvenidos a este video. Como probablemente muchos de ustedes, hasta hace algunas semanas yo no tenía ni idea de cómo generar imágenes con inteligencia artificial, cómo hacer animaciones, cómo crear videos y cómo ponerlo todo junto en un formato short para YouTube o para ninguna de las redes sociales, hasta que me decidí a intentarlo y pues me di cuenta de que todas estas herramientas de inteligencia artificial son bastante intuitivas y son bastante sencillas de usar una vez que les perdemos el miedo. Entonces, te voy a dar todos los pasos a seguir para que puedas hacerlo e incluso te voy a compartir en la sección de comentarios un documento en Word, en un Google Drive, para que puedas tener acceso a todos los prompts que yo utilizo con ChatGPT para crear todo, desde la historia, las imágenes, cada una de las escenas, las animaciones y luego también te voy a mostrar cuál es el proceso para ponerlo todo junto en un software de edición y que puedas llegar a este resultado. Entonces, sin más que decir, comenzamos con este tutorial. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es loguearnos en nuestra cuenta de ChatGPT. Yo ya estoy aquí con un chat abierto. Y ahora nos vamos a dirigir a nuestro documento en Word que tenemos en el Google Drive y vamos a donde está nuestro primer prompt, que se llama generación de ideas de historias cortas con script. Copiamos todo el prompt y se lo damos a nuestra amiga ChatGPT. Lo único que vamos a reemplazar aquí es esta parte donde dice escribe aquí el nombre del personaje principal. En mi caso es un cachorro Golden Retriever, que es la estrella de mi canal, Popflix. Y una vez que cambiemos a nuestro personaje principal y le digamos, puede ser un conejito, no sé, un gatito, cualquier personaje que ustedes quieran, y ya nada más le vamos a dar en generar para que ella haga su magia. Y por ejemplo, aquí vamos a empezar, vamos a darnos cuenta de que ya nos creó estas historias que vienen divididas por escenas, viene un mensaje final que es como una especie de enseñanza y nos da la sinopsis para que sepamos de qué se trata la historia y podamos escoger cuál es la que más nos gusta. En mi caso nos vamos a ir con la historia número 1 y pues simplemente le voy a dar la indicación de que vamos a trabajar con la historia número 1. Y una vez que le indiquemos en qué historia vamos a trabajar, vamos nuevamente a nuestro archivo de prompts y vamos a copiar el segundo que dice paso número 2, generación de imágenes para cada escena. Entonces vamos a copiar todo el prompt y una vez que ya le indicamos cuál es la historia con la que vamos a trabajar, pues simplemente copiamos y pegamos. Y la dejamos nuevamente que ella haga su magia. Una vez que ChatGPT nos ha generado todas las escenas, nos podemos dar cuenta de que tenemos la narración en español y tenemos los prompts para crear las imágenes en Leonardo. Están en inglés porque dice mi amiga ChatGPT que responde mucho mejor a los prompts en inglés. Entonces le creo y pues vamos a utilizar los prompts en inglés para estos fines. Pero siempre tenemos aquí la narración en español para saber qué es lo que tenemos que esperar de estas imágenes. El siguiente paso es irnos a Leonardo AI y nos vamos a dar a donde dice Get Started. Leonardo usualmente nos da 150 créditos y la generación de una imagen en tamaño para short nos cuesta 10 créditos. Para este video yo estoy utilizando la versión pagada. Tengo todavía 3.990 créditos. Vamos con la escena número 1 y vamos a copiar el prompt que nos dio y se lo vamos a dar aquí a Leonardo. Vamos a elegir donde dice Custom y le vamos a poner en móvil 9 de 16. En la versión de paga puedes elegir que únicamente te genere una imagen y una vez que ya tenemos esto aquí en una imagen, Large Custom, y el modelo seleccionado es este que se llama Flux, cerramos y ya que tenemos el prompt aquí le vamos a dar en generar. Aquí ya tenemos creada la primera imagen, está bastante bien, yo diría, es bastante expresiva. Y bueno, pues vamos a seguir con las demás. Este proceso dura de 2 a 3 minutos por escena, así que voy a acelerar el video para que lleguemos al siguiente paso. Ok, y una vez que tenemos generadas todas las imágenes,
simplemente las vamos a descargar picándole en este botón de aquí. Vamos a regresarnos con ChatGPT y vamos a darle el último prompt, que es el paso número 3. Es un prompt para que nos cree las animaciones en Leonardo para cada escena, al cual solamente copiamos el prompt y pegamos. Ella va a seguir todas estas indicaciones y nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Le damos clic y la dejamos hacer su magia nuevamente. Ahora, una vez que nos generó los prompts para animaciones en Leonardo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar. Ya tenemos que haber descargado todas las imágenes. Yo las puse en una carpeta para tenerlas todas juntas. Y entonces ahora nos vamos a esta parte que se llama video. Aquí en video lo que vamos a hacer es seleccionar las imágenes que ya descargamos. Le vamos a dar aquí donde dice Start Frame, que significa que vamos a iniciar el movimiento a partir de la imagen que generamos. Entonces le vamos a dar aquí en Start Frame y le vamos a dar donde dice subir imagen, aquí donde está esta flechita, y vamos a seleccionar imagen por imagen y le vamos a poner el prompt que generamos en ChatGPT. Entonces vamos a seleccionar la imagen que queremos y nos vamos a regresar a ChatGPT escena por escena y le vamos a poner los prompts de animación que ChatGPT nos generó. Entonces empezamos con esta de aquí. Ya tenemos la imagen, le vamos a poner el prompt de animación y le vamos a dar en generar. Voy a acelerar un poco el proceso para que no tengamos que esperar tanto durante este video. Aquí es muy importante que seleccionemos la imagen y cuando seleccionemos la imagen nos aseguremos de que estamos usando el prompt que corresponde a cada una de las imágenes. Por ejemplo, en este caso estoy usando ya la última imagen y tengo que asegurarme de que sea la escena número 10, que es la última, y vamos a copiar el prompt aquí. Y la forma de asegurarnos de que estamos usando la imagen es, vamos a ver que ya aparece en este cuadrito, aquí está nuestro prompt y nada más le damos en generar. Ahora, una vez que ya generamos todas nuestras animaciones, lo que vamos a hacer es descargarlas, lo mismo que habíamos hecho con las imágenes, y las vamos a descargar picándole en este cuadrito que dice MP4 y tiene una flechita hacia abajo. Entonces le damos y así vamos a descargar todas y cada una de las animaciones. Y listo, con esto ya podemos dejar descansar a Leonardo y lo que vamos a hacer es ponerlo todo junto en un software de edición. En el caso de este video yo les voy a mostrar cómo yo lo hago en CapCut. Vamos para allá. Una vez que ya tenemos todas nuestras animaciones descargadas, lo que vamos a hacer es darle clic en este botón para importar y nos van a aparecer todas las animaciones que ya tenemos en nuestra carpeta. Simplemente seleccionamos todas ellas y les damos en abrir. Aquí en CapCut lo que vamos a hacer es ponerlas en esta barra de tiempo. Las vamos a ir ubicando una por una en el orden en el que deben estar de acuerdo a nuestro script. Siento que esta es una de las partes más importantes porque es cuando le ponemos nuestro toque personal a la animación y hacemos que tome vida. Es muy importante poner todos estos efectos especiales, sonidos y poner nuestro toque personal para que esto vaya agarrando forma. Una vez que ya tenemos todos nuestros clips en orden, lo que vamos a hacer es irnos a Pixabay, que normalmente tiene efectos de sonido, canciones y muchos recursos que podemos usar en la edición de nuestros videos y normalmente son libres de copyright, así que no vamos a tener ningún problema cuando los usemos. Le vamos a seleccionar en Sound Effects y vamos a buscar sonidos cinematográficos que tengan algo que ver con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos usando un cachorrito, vamos a pedir sonidos de cachorritos.
Si estamos usando gatitos, vamos a pedir sonidos de gatitos. Si estamos haciendo una historia donde hay terror al principio o suspenso, vamos a buscar algo de suspenso. Y así es como vamos a ir localizando todos los efectos y todos los recursos que podemos usar en nuestro video. En lo personal, me gusta buscar como Thriller Background Music porque te da muchas opciones de efectos que son como de tipo película de suspenso y tienes muchísimas opciones para elegir y te ayudan mucho a realzar la trama de tu video. Conforme vayas eligiendo los efectos de sonido que quieres usar, puedes irlos descargando y regresándote a CapCut para importarlos y empezar a utilizarlos dentro de tu clip e irlos acomodando de acuerdo a cada escena. Y le vamos a bajar el volumen para que no quede tan fuerte y opaque el resto de los efectos que vamos a usar. Entonces vamos a asegurarnos de que se escuche bien. Lo siguiente que vamos a hacer es conseguir todos los efectos de sonido que vayan de acuerdo a nuestra historia. Por ejemplo, si estamos utilizando diferentes tipos de animales, todos los sonidos de esos animales. Si estamos utilizando diferentes acciones como algo que salpica en el agua, sonidos de agua salpicando. Si tenemos un río, el sonido de un río. Si tenemos el sonido de pajaritos, sonido de pajaritos. Todo lo que pueda ayudar a dar vida a nuestra historia, porque como no vamos a tener una voz narrando, necesitamos que la historia hable por sí sola. Conforme los vayamos teniendo, los vamos a ir pasando a CapCut para organizarlos debajo de cada una de las escenas, cambiarles el volumen y ponerlos en un volumen que tenga sentido y que suene bien. Y vamos a ir escuchándolo poco a poco para asegurarnos de que está sonando de acuerdo a lo que buscamos. Voy a terminar este proceso para este clip de video y voy a regresar con ustedes para mostrarles cómo quedaría el resultado final en este caso. Después de haber concluido la búsqueda de todos los efectos de sonido y música de fondo que quería usar en este video y asegurarme de que todos están posicionados debajo de las escenas correctas, ahora lo que sigue es usar una transición para hacer un poco más suave el cambio entre una escena y la otra. En mi caso, a mí me gusta usar esta que se llama desvanecer. La vamos a situar dentro de los primeros dos clips donde se juntan y le vamos a dar clic en aplicar a todo para que todas tengan esta misma transición. Y ahora déjenme mostrarles cómo quedaría el resultado final de esta edición. Espero que este video te haya servido y que si tienes alguna duda me la dejes saber en los comentarios. También recuerda que si me pones un comentario con el número de veces que dije la palabra entonces durante todo el video, estarás participando por una cuenta de Leonardo básica por un mes. Te saluda tu amiga Majo, hasta la próxima.